кому-то вере намеренно, подка был уверенно, недоверенно, в прошлом что-то поменять. Ветер дул с востока, читал Набоков, Алёша лишь Бога ты. Ella se sentó en el asiento trasero de su carruaje, y había dos hombres mayores en el asiento frente a ella. Si bien ella era la única en su asiento, su chaqueta cubría el lugar que sería utilizado por otro pasajero. Su codo descansaba en la puerta y su cabeza apoyada en su mano, con el pelo largo y rizado a cuervo cubriendo parte de su rostro, ocultando su ojo izquierdo, dejando solo su ojo derecho castaño claro expuesto. Su piel era la imagen de la salud, y su color era natural con lo que parecía ser un brillo natural. No había marcas visibles, fueran de origen natural o no. Vestía pantalones negros ajustados, con botas largas de cuero de tacón alto, y la parte superior del cuerpo estaba cubierta por una blusa blanca que de ninguna manera ayudaba a disimular el contorno de su busto mediano. El simple hecho era que era hermosa. Ella estaba entre una de las mujeres más hermosas del reino, pero eso le importaba poco, cuando sus ojos se posaron en el pueblo por el que pasaba su carruaje, el aburrimiento puro llenó su mente. Básicamente, la pequeña aldea estaba ubicada en lo que muchos podrían llamar el jardín de una de las mansiones de su familia. Al ser una familia de comerciantes, la mansión se utilizaba para cuando tenían que hacer negocios con los clientes más importantes. Después de todo, la vista del campo era, la mayoría de las veces, vista como más placentera que el caos de las áreas más civilizadas del reino, o eso decía su padre. Para ser honesta, vio poca diferencia en la forma en que se realizaban los negocios, ya sea aquí o en otro lugar, pero sus opiniones nunca coincidieron con las de su padre. Ese había sido el caso desde el primer día. Más que sus opiniones, lo que realmente le disgustaba era ella, una niña que debería haber sido el hijo pródigo que se haría cargo de los negocios del anciano una vez que llegara el momento. En cambio, ella era la hija, no pródiga porque él nunca lo habría admitido, que era solo un comerciante glorificado, cuando sabía perfectamente que a su edad, si ella era un hombre, el negocio ya estaría en sus manos. No era como si quisiera su aprobación. Era solo cuestión de tiempo, incluso si estaba muy disgustado por sus elecciones y la forma en que ella hacía las cosas, sabía que nadie más era lo suficientemente bueno para hacerse cargo de lo que él había construido. Sus ojos se dirigieron a las pocas personas que estaban afuera y se despidieron, y se las arregló para responder con un débil saludo propio, aunque sin interés. Sin interés siendo la manera perfecta de describir su vida. Sintió que su vida se había vuelto de memoria. Al principio, la venta fue emocionante para ella, la dejó con el sentimiento más satisfecho cuando logró hacer una gran venta, pero ahora era mundano en el mejor de los casos. La repentina interrupción de su transporte la sacó de sus pensamientos. Mirando rápidamente a su alrededor para ver lo que había sucedido, descubrió que los otros dos hombres parecían tan perdidos como ella. Dado que el carruaje se había detenido efectivamente, abrió la puerta y salió, acercándose al conductor para averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, no tuvo necesidad de preguntarle, ya que vio un pequeño grupo de personas corriendo hacia el bosque que estaba demasiado a su izquierda. Al echarles un vistazo rápido, todos parecían estar preocupados por algo y tenían prisa. ¿Lo que ha sucedido? Le preguntó al conductor. Mi señora Amelia, no estoy seguro. Pero escuché algo sobre un hombre en la jungla. Respondió el joven y descuidado conductor. Amelia lo miró enarcando una ceja, antes de volverse para mirar en la dirección en la que iba el pequeño grupo. Rápidamente decidió ir y seguirlos, sus acciones rápidamente llamaron la atención de los hombres dentro del carruaje. Lady Amelia, puede ser peligroso. Uno de ellos dijo. No podemos perder el tiempo en esto. Tu padre te está esperando. El otro señaló. Mi padre puede esperar. No es como si un viaje de 2 días fuera más largo si pasamos más tiempo aquí. Amelia gruñó en respuesta, alejándose rápidamente del carruaje. Dado el hecho de que tenía bastante talento para caminar con tacones altos, se abrió paso fácilmente a través de las casas y se adentró en la jungla. Mientras lo hacía, pasó junto a algunos de los lugareños, escuchándolos cotillar sobre lo que estaba pasando. Por lo que escuchó, lo único que pudo reconstruir fue que encontraron a un hombre en el bosque y parecía estar gravemente herido, lo que fue suficiente para captar su interés. Al entrar en el bosque, no tomó mucho tiempo llegar al grupo principal de personas que estaban rodeando este árbol. Algunos de ellos incluso llevaban armas, tal vez temiendo a quien quiera que fuera este hombre. Déjame pasar. Amelia anunció.
Al principio, parecían reacios a hacerlo, pero dado que su familia tenía un gran poder sobre su aldea, y su negocio también era bueno para ellos, finalmente se apartaron y abrieron un camino para que ella caminara. Lo que vio fue realmente sorprendente. De hecho, había un hombre allí. Uno que ella nunca había visto antes, parecía estar usando algún tipo de ropa hecha de tiras negras, que actualmente se estaban cayendo a pedazos, y su cabello era castaño y desordenado. Lo que realmente llamó su atención, hasta el punto que la hizo retroceder un paso para recomponerse, fue el todo en su pecho y la parte faltante de su brazo izquierdo. Incluso con todas estas heridas, estaba vivo. Eso era obvio, ya que uno solo necesitaba notar que de hecho estaba respirando y solo inconsciente. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde vino? Amelia preguntó, mirando a la gente a su alrededor. Mi hija dijo que lo vio tropezar hacia el pueblo. Pero cuando vinimos a investigar, encontramos esto. Respondió una mujer. Miró a la mujer y luego de nuevo al hombre. Había tropezado en su camino hasta aquí. Si eso era cierto, entonces ¿de dónde había venido? ¿Era realmente un hombre y no un demonio disfrazado? Después de todo, sus heridas deberían poder matar a cualquier hombre normal. Aún así, eso no podía ser cierto. Al ver sus heridas, podía imaginarse a uno de los grandes héroes de este mundo luchando con algo similar a esto. Después de todo, ¿no era eso lo que hacían los héroes? No es que este hombre pareciera un héroe. Para ser honesta, había algo en él que transmitía problemas, pero ella no pudo evitar mirarlo a la cara. Incluso un poco escondido por su cabello, era un espectador, eso era obvio. ¿Qué planeas hacer con él? Amelia preguntó con curiosidad. Lo dejamos aquí, alguien como él solo puede significar problemas. Uno de los hombres gruñó. No podemos hacer eso. ¿No ves que está herido? Tenemos que ayudarlo. Una de las mujeres respondió. ¿No ves que es un demonio? Nos matará a todos. Si es un demonio, ¿por qué venir aquí? Especialmente cuando está en este estado. Amelia comentó, bajando a la multitud en un susurro bajo. Estoy de acuerdo en ayudarlo. Ahora, ¿quién quiere llevarlo de regreso a mi carruaje? Preguntó mirando a su alrededor. Pero necesita ayuda. ¿No deberíamos tratarlo aquí? Preguntó una de las mujeres. Míralo. Necesita ir a algún lugar con las condiciones adecuadas para cuidar de él, y ese es el lugar al que voy. También tengo pociones curativas que pueden usarse para al menos estabilizarlo. Ahora, repito, ¿quién me ayudará llevándolo a mi carruaje? Dos hombres no tardaron mucho en ofrecerse como voluntarios. Después de todo, su cara bonita era difícil de resistir, y una pequeña compensación por la acción estaba implícita. Los dos hombres llevaron al extraño lo más cómodamente que pudieron hasta que finalmente llegaron al carruaje. Amelia entró por un breve momento y salió con una poción azul en la mano. Abriendo la pequeña botella, la mete en la boca del hombre, asegurándose de que no se pierda nada del líquido curativo. Después de darle la poción, se volvió para volver al carruaje, cuando escuchó que algo golpeaba el suelo. Mirando hacia atrás, descubrió que ambos hombres habían dejado al desconocido inconsciente. Estaba a punto de regañarlos, cuando notó que sus ojos estaban abiertos, lo que debió ser el motivo de su reacción. Poco después de caer al suelo, el hombre dejó escapar ruidosos espacios para respirar, seguidos de una tos fuerte. No queriendo perder más tiempo, Amelia les indicó a los hombres que lo llevarán dentro del carruaje, lo que finalmente hicieron, y después de recibir su recompensa se fueron. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó uno de los caballeros que la acompañaban, visiblemente consternado. Le estamos ayudando. Amelia respondió, mirando al hombre ahora inconsciente sentado a su lado. Ayudándolo. Míralo. Está tan muerto como está. Deberíamos encontrar un lugar donde dejarlo, y luego ir con tu padre. El otro respondió. Estoy seguro de que podrías dormir profundamente con eso, pero yo no pude. Y la última vez que lo comprobé, yo estaba a cargo. Entonces trata de no malgastar nuestra mercadería en él. ¿Qué mercancía? Preguntó ella. Esa poción. Era para el señor Victoria. Un anciano, que no puede aceptar el hecho de que ha pasado mucho tiempo su mejor momento. Pero no se preocupe, me ocuparé de él, si es necesario. El viaje fue largo, al fin y al cabo había una cierta urgencia desde arriba para disgustar a Amelia, y ese era el miedo a disgustar a su padre. Así que hubo pocas pausas para pasar el mayor tiempo posible en movimiento. Normalmente sería algo de lo que Amelia se quejaría abiertamente, sin embargo, esta vez estaba mucho más interesada en el extraño, mostrándole lo que los dos hombres mayores veían como una preocupación casi genuina.
El hombre entraba y salía de la conciencia con bastante frecuencia. Incluso si el tiempo que pasó consciente pareció durar más, Amelia se encontró incapaz de sacarle nada. El hecho de que pudiera hacer que sus ojos siguieran sus movimientos ya era un progreso en comparación con cómo había comenzado. Ella ya había desperdiciado pociones en él, para disgusto de los otros pasajeros, a lo que no podría importarle menos. Después de todo, era mejor para ellos usarlos con alguien que los necesitara. Algo que notó, pero decidió ignorar y, afortunadamente, los otros dos parecían ignorar por completo, fue que el agujero en el pecho del hombre parecía hacerse más pequeño. El cambio fue mínimo en el mejor de los casos, siendo esa la razón por la que no le prestó mucha atención. Sin embargo, estaba sucediendo no obstante. Lo mismo le estaba pasando a su brazo, con mínima recuperación, lo cual era asombroso dada la cantidad de pociones curativas que le había dado. Ciertamente debería haber funcionado, aún así ella no era una experta en pociones, por lo que siempre podía estar equivocada. En un momento durante el viaje, el hombre comenzó a murmurar algo. Habló en un tono bajo que estuvo lleno de largas pausas y frases aparentemente inconexas. Le hacía imposible entender lo que estaba diciendo. Finalmente, llegó el momento de una larga pausa. Había caído la noche y los caminos eran demasiado peligrosos para viajar solo, especialmente cuando entre ellos no había ningún luchador competente. Se detuvieron en el Huitefandin. Tenía un nombre bastante brutal, pero era conocido por estar en las mejores condiciones para dar la bienvenida incluso a los del más alto nivel, lo que significa que incluso un comerciante del calibre de Amelia era un niño pequeño a sus ojos. El conductor detuvo el carruaje y fue inmediatamente a abrir la puerta para dejar salir a sus pasajeros, y mientras lo hacía, un joven bien vestido se acercó a recibirlos. Bienvenido a la posada Huitefang. Saludó, cuando Amelia salió del carruaje. Gracias. ¿Hay habitaciones disponibles? Preguntó, mientras los dos hombres mayores emergían detrás de ella. Los hay. Si lo desea, puedo mostrarle la oficina principal y conseguir un descanso nocturno que tanto necesita. Dijo el joven empleado, haciendo una pequeña reverencia. Muy bien, joven. Indíquenos el camino. Dijo uno de los caballeros mayores. El joven les hizo un gesto de asentimiento y procedió a guiarlos de regreso al edificio. Amelia, sin embargo, decidió quedarse atrás para poder hablar con el conductor. Vea lo que puede hacer para darle un lugar adecuado para descansar. Quizás en el mismo edificio donde pasará la noche. Dijo Amelia. Oh, por supuesto. Haré mi mejor esfuerzo. Hazlo e infórmame si ocurre algo importante. Habiendo dado a conocer sus órdenes, Amelia comenzó a caminar hacia la posada. El conductor echó un vistazo dentro del carruaje al hombre aún inmóvil, dándole un pequeño suspiro cerró la puerta. Tomando el control de las riendas, procedió a llevar el carruaje a donde él, los caballos y él mismo pasarían la noche. Era un edificio de aspecto mucho menos impresionante que el propio inn, pero no más pequeño. Después de todo, se usó para guardar el transporte y la mayoría de los sirvientes. De los que vinieron a pasar su tiempo aquí, en comparación con edificios similares en otros lugares, estaba a punto de pasar la noche en un palacio. Un ruido le llamó la atención, le resultaba familiar, pero como quedó ensombrecido por el ruido general del propio carruaje, el conductor decidió ignorarlo. Eso fue hasta que continuó repitiéndose. Mirando a su izquierda, desde donde determinó que era la fuente del ruido, sus ojos se agrandaron cuando vio la puerta del carruaje abrirse. Deteniendo rápidamente a los caballos en seco, el conductor se dejó caer al suelo y corrió hacia la abertura. Mirando dentro no vio nada. El interior estaba vacío y su último pasajero se había ido. Comenzó a entrar en pánico. ¿Qué diría Lady Amelia cuando se enterara de esto? Ciertamente ella lo reprendería por su fracaso, pero ¿cómo podría hacerlo? Lo que sea que pasó estaba fuera de su control. Corriendo hacia la posada, el conductor empujó a algunos de los recepcionistas. Entró en el edificio, trayendo tierra al suelo inmaculado y sorprendiendo a Amelia y a los ancianos con su repentina aparición. ¿Cuál es el significado de este? Uno de los ancianos gruñó. Mayele Lady se ha ido. Anunció el conductor, sus palabras inmediatamente pintaron conmoción en el rostro de los presentes. Amelia miró a su alrededor, viendo si sus palabras habían captado alguna atención no deseada, y afortunadamente ese no parecía ser el caso. Entonces se acercó al conductor antes de hablar. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Eso no debería ser posible. Murmuró ella. Pero es verdad, mi señora. Escuché que se abría la puerta mientras me llevaba el carruaje, cuando fui a comprobar que se había ido. Entonces nos hizo un favor.
Uno de los ancianos comentó. Cállate. Amelia siseó en respuesta, antes de volver a dirigir su atención al conductor. Ve y guarda el carruaje, entonces ya está. Ve y descansa un poco. Ella dijo. Pero no debería ir a buscarlo. Después de todo él era H. Amelia lo silenció rápidamente. Amelia reflexionó sobre sus palabras, para ser honesta, le cabreó que él simplemente se hubiera desvanecido, aparentemente habiéndose ido después de que ella hizo todo lo posible para ayudarlo. También le dolía admitir que el conductor tenía razón, estaba herido y tal vez desorientado, siendo esa la razón por la que desapareció así. Bien. Ve y búscalo, pero no pierdas mucho tiempo en eso. Te necesitaremos con la cara fresca para mañana. Si encuentras algo, infórmame de inmediato. Ahora vete. Sí, mi señora. Haciendo una pequeña reverencia se fue. Tropezó por el bosque cerca de la posada. Usando su mano derecha para sostenerse contra los árboles, no pudo enfocar su mente en una sola cosa. Fue una experiencia nueva para alguien cuya mente normalmente estaba completamente organizada. Varios pensamientos chocaron, todos ellos luchando por su atención. Dejándose caer contra un árbol, respiró hondo varias veces, como si nunca lo hubiera hecho en su vida. El primer pensamiento sólido que le vino a la mente, que por un momento casi le hizo reír, fue la pequeña distancia que había podido cubrir entre el carruaje y este bosque. Una vez más su mente entró en confusión, lo que junto con su extraño agotamiento lo hizo caer de rodillas. Había algo mal en su cuerpo, estaba seguro de ello, pero era de esperarse dado lo sucedido. Entonces su mente se quedó en blanco. ¿Qué pasó? Lo último que recordaba era estar en batalla y luego en la oscuridad. Sus ojos se dirigieron a su pecho y brazo izquierdo. Finalmente parecían estar regenerando. ¿Había considerado oportuno comenzar realmente el proceso de curación ahora? Lejos de los ojos de aquellos que ya sospechaban de él y de su naturaleza, fue un movimiento inteligente. No era como si pudiera quejarse, dada su situación actual. Solo había estado consciente durante breves periodos de tiempo antes, pero estar parado en medio de los árboles le mostró de lo que ya sospechaba, que esto no era la sociedad de almas. Quizás fue el mundo humano. No estaba tan seguro de eso. No coincidía con el mundo humano que conocía. Una vez más tomó una gran bocanada de aire, o su cuerpo estaba teniendo problemas para adaptarse a su entorno, o había cambiado. Estaba más inclinado a la idea de que había cambiado. Se sentía extraño, su propio cuerpo se sentía extraño para él. La sensación era similar a cuando uno usaba por primera vez un giga y era restrictivo. ¿Qué debe hacer? Estaba debilitado, de eso estaba seguro. Su cuerpo estaba exhausto por cualquier proceso que lo había traído aquí, y la idea de irse solo era una tontería. Sabía demasiado poco para poder hacer eso. Entonces le vino a la mente un nombre: Amelia. Ella estaba familiarizada con este lugar, y se desvivió por ayudarlo. Quizás por el momento eso es lo que necesitaba, ayuda. Obligándose a retroceder, se dio la vuelta dejando que sus ojos cayeran sobre la posada. Miró hacia abajo una vez más, y la carne ahora cubría el agujero en su pecho. El brazo también estaba hecho de carne y hueso. Nunca había visto que su regeneración tomara un rumbo así, pero por el momento lo aceptaría. Esperó unos momentos más a que el proceso hubiera seguido su curso. Cuando su cuerpo estuvo completamente curado, al menos parecía estar curado, pasando su mano derecha por su cabello, desapareció. Amelia abrió la puerta de su habitación, actualmente estaba envuelta en una bata rosa claro. Era propiedad de la posada y demostró a quienes se duchaban allí que la calidad de la túnica estaba garantizada. Cerrando la puerta, dio unos pasos adentro cuando sus ojos se posaron en la ventana abierta, que sabía que estaba cerrada antes de irse, y que ningún sirviente la habría abierto sin que ella lo dijera primero. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando se dio cuenta de algo aterrador. Ella no estaba sola en la habitación. Era débil, pero podía ver a alguien por el rabillo del ojo izquierdo. Comenzó a darse la vuelta lentamente, apretando el agarre de la pequeña hoja que tenía en la mano derecha. Era extraño llevarlo consigo, pero era mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Lo que vio la sorprendió. Apoyado contra la pared junto a la puerta, estaba el hombre, el que ella había ayudado, el que su conductor dijo que había desaparecido. Mis disculpas. No era mi deseo asustarte. Habló, su voz se sintió abrumadora y educada. Su mente recogió otra cosa. Fue la debilidad lo que vio. Parecía confiado, pero ella podía ver a través de eso. Después de todo, ese era su trabajo. Es así, dijo, caminando hacia la cama, alejándose más de él. Sí.
Entiendo que fue grosero de mi parte haber desaparecido, sin embargo no estaba en mis cabales en este momento, le informó, solo para que ella lo interrumpiera. Entonces, ¿decidiste volver? Sintiendo que habías sido injusto con quien te había ayudado. Que tal vez ella merecía más que te dijeran que acababas de desaparecer. Amelia respondió, sin molestarse en ocultar el sarcasmo. Lo que dices es verdad. Sería ingrato de mi parte irme sin expresar mi gratitud. Después de todo, quién sabe lo que podría haber pasado si me hubieran dejado solo. El hombre hizo una pequeña reverencia mientras decía esto, y Amelia no pudo evitar soltar una carcajada. Para ser honesto, no se había divertido tanto en años. Disfrutaba el hecho de tener el poder en esta situación. Me alegra que aprecies lo que hice por ti. Y si quieres expresar tu gratitud, ¿por qué no empezar por decirme quién eres? Mi nombre es Aizen. Suke Aizen. ¿Puedo saber tu nombre? Amelia Bedelia Ainer. Pero eso no es lo que te pregunté. Bueno, un nombre ayuda, pero un nombre es algo bastante limitado y común. No me dice quién eres, a menos que se suponga que yo sepa quién eres. Solo por su nombre. Aizen asintió débilmente con la cabeza de la mujer, mostrándole que entendía lo que estaba diciendo. Amelia notó su asentimiento, sin embargo, su atención estaba más centrada en él como un todo. Su lenguaje corporal le mostró más de lo que sus palabras jamás podrían. Estaba haciendo todo lo posible por mantener las apariencias. No importaba lo bueno que fuera para mantener su apariencia, ella podía ver que estaba luchando, con cierta dificultad, para mantener su postura recta. Tanto que la hizo preguntarse por qué estaba preocupada cuando lo sintió por primera vez dentro de la habitación. La razón se volvió obvia para ella muy pronto. Fueron sus ojos. La abrazaron con insultante facilidad. No coincidían con su estado actual. El poder que transmitían solos, fue suficiente para que ella no bajara la guardia, al menos no del todo. Supongo que mi nombre no se conocería por aquí. No es soportable para los dos. No puedo darte una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Estaba en una batalla y el enemigo me tomó por sorpresa. Cuando desperté estaba en medio de un bosque, cerca de un lago. Puedes completar el resto. Amelia cruzó las piernas mientras reflexionaba sobre su historia. Era vago, demasiado vago para su gusto. Cuando hablaba de un lago, debía ser el lago cerca del pueblo. Fuera de eso, él realmente no le había dicho nada importante. Ciertamente, podría ser más abierto con sus palabras. Después de todo, ella lo había ayudado. Sin duda, debería aprender más. ¿En batalla? ¿Contra quién? ¿Dónde? En ningún lugar que conozcas, y no contra un oponente con el que un humano estaría familiarizado. Aizen respondió. Su respuesta despertó su interés. ¿Humano? ¿Confirmaba eso lo que ella ya sospechaba, y creía obvio, que él no era humano? Cuando dices humano, ¿eso significa que no eres humano? Aizen dejó escapar un sonido ahogado, que Amelia no estaba segura de que fuera una risa o no. ¿Había pensado que su pregunta era demasiado obvia? Para ser honesto, no le importaba. Ella había llegado a sus propias conclusiones, pero al final, siempre era mejor obtener la respuesta de la fuente misma. De hecho, no soy humano. Los de mi especie son conocidos como Shinigami. También conocidos como Soul Reaper. ¿Toma las almas de la gente? Amelia preguntó, arqueando una ceja. Para decirlo en términos simplistas, sí. Conteniendo la ira que sintió, se derivó del énfasis que puso en la palabra simplista. Además, Amelia no pudo evitar encontrar su historia muy fascinante. Lo que estás diciendo, es que eres un Shinigami, que fue enviado aquí durante una batalla, en la que sucedió algo que terminó enviándote aquí, entonces supongo que las heridas fueron de esa batalla. Preguntó ella, mirando su cuerpo y pecho sanados. Sí. Tuve la suerte de ser encontrado por mí y ayudado. Esa es una historia bastante interesante. Amelia se detuvo mientras se levantaba de la cama. Caminó hasta la ventana aún abierta, mirando los alrededores iluminados por la luna, antes de hablar una vez más. Digamos que creo en esa historia. ¿Por qué regresaste? ¿No es un Shinigami capaz de valerse por sí mismo? Después de todo, pudiste curar tus heridas. No estoy familiarizado con este mundo, y actualmente estoy en un estado debilitado. Aizen comenzó a responder, antes de ser interrumpido por Amelia una vez más. ¿Y quieres ayuda? ¿Es así? No me malinterpretes. De hecho, necesito ayuda. Sin embargo, no planeo pedirla sin ofrecer algo a cambio. ¿Pero qué puedes ofrecerme? Después de todo, no parece que tengas nada que destacar. De hecho, no lo hago.
Sin embargo, está tomando una decisión basándose únicamente en lo que ve en este momento, y estoy seguro de que alguien como usted sabe que no debe hacer eso. Como yo, probablemente no tenga una manera viable de devolverle el dinero, pero al 100%, sería una historia diferente. Señaló a Aizen. ¿Cómo es eso? No debería haber ninguna razón para tal pregunta. Deja que tu mente corra libremente. Estoy seguro de que puedes pensar en algo. Amelia lo miró hacia abajo una vez más. Tenía confianza y ella tendría que dárselo, lo que solo la preocupaba. Digamos que estaba diciendo la verdad, ¿de qué le serviría una vez que estuviera de vuelta en plena potencia? Por lo que sabía, él podía deshacerse de ella, pero algo le decía que ese no era el caso. Una vez más fueron sus ojos. Parecían decirle cosas que su boca no transmitía. Le mostraron la fuerza que le faltaba a su cuerpo. Un poder que, extrañamente, la hacía sentirse segura. Como si el mundo entero pudiera derrumbarse a su alrededor y él continuaría de pie. Ya había decidido ayudarte, así que no pediré nada a cambio de eso. Pero tomaré tu oferta en consideración para lo que viene después. Después de todo, supongo que no tienes un lugar a donde ir, y es posible que necesite un guía, ya que no es de aquí. Entonces, puede comenzar a pensar en cómo me pagará esta deuda. Eres muy generosa. También puedes dejar la dulce charla para más tarde. Ella gruñó en respuesta, caminando de regreso a su cama. Salimos temprano en la mañana. Asegúrate de estar allí. Por supuesto. Dijo Aizen, caminando hacia la ventana. Y cierra la ventana al salir. Aizen desapareció poco después, cerrando la ventana como le había indicado. Tan pronto como estuvo segura de que él se había ido, Amelia dejó escapar un suspiro cansado, permitiendo que el calor que se acumulaba en su núcleo finalmente penetrara a través de su cuerpo. Su presencia era demasiado abrumadora. Podía ver cómo su cuerpo parecía débil, incluso cómo hablaba, y estaba segura de que se contuvo para ponerse de su lado bueno. Aún así, se sentía abrumador estar cerca. Realmente la emocionó. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que estuvo con un hombre que la cautivó, un hombre que incluso en el peor de los casos transmitía una imagen tan sofisticada? Por encima de todo, no podía dejar de lado la forma en que la miraba. Los ojos de Amelia bajaron a su escote y piernas expuestas. Sus ojos estaban sobre ella, sin embargo, parecía que él no era consciente de ello. Esto la hizo reír. Era casi como si fuera un niño, pero dada su apariencia, estaba segura de que no era un extraño para las mujeres. Realmente era un hombre interesante. Aizen reapareció a una buena distancia de la posada. Su corazón latía a 1000 millas por hora y el calor había llenado por completo su cuerpo. Era como temía, algo le había pasado a su cuerpo. ¿Qué más explicaría cómo su atención podía ser desviada tan fácilmente por el cuerpo de una mujer? Tal sentimiento estaba más allá de él, ya que era débil, ingenuo, casi humano. Sus ojos se abrieron cuando la palabra apareció en su mente. Se miró la mano derecha sudorosa. ¿Era esto lo que le había pasado? ¿Su cuerpo había sido alterado para parecerse al de un humano, o era simplemente humano? ¿Era de carne y hueso? Eso ya había concluido. Necesitaría más tiempo para llegar a conclusiones adecuadas. Por el momento, necesitaría descansar. El simple pensamiento hizo reír a Aizen, pero era cierto, por ahora descansaría. Ella se sentó en el asiento trasero de su carruaje, y había 2 hombres mayores en el asiento frente a ella. Si bien ella era la única en su asiento, su chaqueta cubría el lugar que sería utilizado por otro pasajero. Su codo descansaba en la puerta y su cabeza apoyada en su mano, con el pelo largo y rizado a cuervo cubriendo parte de su rostro, ocultando su ojo izquierdo, dejando solo su ojo derecho castaño claro expuesto. Su piel era la imagen de la salud, y su color era natural con lo que parecía ser un brillo natural. No había marcas visibles, fueran de origen natural o no. Vestía pantalones negros ajustados, con botas largas de cuero de tacón alto, y la parte superior del cuerpo estaba cubierta por una blusa blanca que de ninguna manera ayudaba a disimular el contorno de su busto mediano. El simple hecho era que era hermosa. Ella estaba entre una de las mujeres más hermosas del reino, pero eso le importaba poco, cuando sus ojos se posaron en el pueblo por el que pasaba su carruaje, el aburrimiento puro llenó su mente. Básicamente, la pequeña aldea estaba ubicada en lo que muchos podrían llamar el jardín de una de las mansiones de su familia. Al ser una familia de comerciantes, la mansión se utilizaba para cuando tenían que hacer negocios con los clientes más importantes. Después de todo, la vista del campo era, la mayoría de las veces, vista como más placentera que el caos de las áreas más civilizadas del reino, o eso decía su padre.
Para ser honesta, vio poca diferencia en la forma en que se realizaban los negocios, ya sea aquí o en otro lugar, pero sus opiniones nunca coincidieron con las de su padre. Ese había sido el caso desde el primer día. Más que sus opiniones, lo que realmente le disgustaba era ella, una niña que debería haber sido el hijo pródigo que se haría cargo de los negocios del anciano una vez que llegara el momento. En cambio, ella era la hija, no pródiga porque él nunca lo habría admitido, que era solo un comerciante glorificado, cuando sabía perfectamente que a su edad, si ella era un hombre, el negocio ya estaría en sus manos. No era como si quisiera su aprobación. Era solo cuestión de tiempo, incluso si estaba muy disgustado por sus elecciones y la forma en que ella hacía las cosas, sabía que nadie más era lo suficientemente bueno para hacerse cargo de lo que él había construido. Sus ojos se dirigieron a las pocas personas que estaban afuera y se despidieron, y se las arregló para responder con un débil saludo propio, aunque sin interés. Sin interés siendo la manera perfecta de describir su vida. Sintió que su vida se había vuelto de memoria. Al principio, la venta fue emocionante para ella, la dejó con el sentimiento más satisfecho cuando logró hacer una gran venta, pero ahora era mundano en el mejor de los casos. La repentina interrupción de su transporte la sacó de sus pensamientos. Mirando rápidamente a su alrededor para ver lo que había sucedido, descubrió que los otros dos hombres parecían tan perdidos como ella. Dado que el carruaje se había detenido efectivamente, abrió la puerta y salió, acercándose al conductor para averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, no tuvo necesidad de preguntarle, ya que vio un pequeño grupo de personas corriendo hacia el bosque que estaba demasiado a su izquierda. Al echarles un vistazo rápido, todos parecían estar preocupados por algo y tenían prisa. ¿Lo que ha sucedido? Le preguntó al conductor. Mi señora Amelia, no estoy seguro. Pero escuché algo sobre un hombre en la jungla. Respondió el joven y descuidado conductor. Amelia lo miró enarcando una ceja, antes de volverse para mirar en la dirección en la que iba el pequeño grupo. Rápidamente decidió ir y seguirlos, sus acciones rápidamente llamaron la atención de los hombres dentro del carruaje. Lady Amelia, puede ser peligroso. Uno de ellos dijo. No podemos perder el tiempo en esto. Tu padre te está esperando. El otro señaló. Mi padre puede esperar. No es como si un viaje de 2 días fuera más largo si pasamos más tiempo aquí. Amelia gruñó en respuesta, alejándose rápidamente del carruaje. Dado el hecho de que tenía bastante talento para caminar con tacones altos, se abrió paso fácilmente a través de las casas y se adentró en la jungla. Mientras lo hacía, pasó junto a algunos de los lugareños, escuchándolos cotillar sobre lo que estaba pasando. Por lo que escuchó, lo único que pudo reconstruir fue que encontraron a un hombre en el bosque y parecía estar gravemente herido, lo que fue suficiente para captar su interés. Al entrar en el bosque, no tomó mucho tiempo llegar al grupo principal de personas que estaban rodeando este árbol. Algunos de ellos incluso llevaban armas, tal vez temiendo a quien quiera que fuera este hombre. Déjame pasar. Amelia anunció. Al principio, parecían reacios a hacerlo, pero dado que su familia tenía un gran poder sobre su aldea, y su negocio también era bueno para ellos, finalmente se apartaron y abrieron un camino para que ella caminara. Lo que vio fue realmente sorprendente. De hecho, había un hombre allí. Uno que ella nunca había visto antes, parecía estar usando algún tipo de ropa hecha de tiras negras, que actualmente se estaban cayendo a pedazos, y su cabello era castaño y desordenado. Lo que realmente llamó su atención, hasta el punto que la hizo retroceder un paso para recomponerse, fue el todo en su pecho y la parte faltante de su brazo izquierdo. Incluso con todas estas heridas, estaba vivo. Eso era obvio, ya que uno solo necesitaba notar que de hecho estaba respirando y solo inconsciente. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde vino? Amelia preguntó, mirando a la gente a su alrededor. Mi hija dijo que lo vio tropezar hacia el pueblo. Pero cuando vinimos a investigar, encontramos esto. Respondió una mujer. Miró a la mujer y luego de nuevo al hombre. Había tropezado en su camino hasta aquí. Si eso era cierto, entonces ¿de dónde había venido? ¿Era realmente un hombre y no un demonio disfrazado? Después de todo, sus heridas deberían poder matar a cualquier hombre normal. Aún así, eso no podía ser cierto, al ver sus heridas, podía imaginarse a uno de los grandes héroes de este mundo luchando con algo similar a esto. Después de todo, ¿no era eso lo que hacían los héroes? No es que este hombre pareciera un héroe. Para ser honesta, había algo en él que transmitía problemas, pero ella no pudo evitar mirarlo a la cara. Incluso un poco escondido por su cabello, era un espectador, eso era obvio.
¿Qué planeas hacer con él? Amelia preguntó con curiosidad. Lo dejamos aquí, alguien como él solo puede significar problemas. Uno de los hombres gruñó. No podemos hacer eso. ¿No ves que está herido? Tenemos que ayudarlo. Una de las mujeres respondió. ¿No ves que es un demonio? Nos matará a todos. Si es un demonio, ¿por qué venir aquí? Especialmente cuando está en este estado. Amelia comentó, bajando a la multitud en un susurro bajo. Estoy de acuerdo en ayudarlo. Ahora, ¿quién quiere llevarlo de regreso? Estoy de acuerdo en ayudarlo. Ahora, ¿quién quiere llevarlo de regreso a mi carruaje? Preguntó mirando a su alrededor. Pero necesita ayuda. ¿No deberíamos tratarlo aquí? Preguntó una de las mujeres. Míralo. Necesita ir a algún lugar con las condiciones adecuadas para cuidar de él, y ese es el lugar al que voy. También tengo pociones curativas que pueden usarse para al menos estabilizarlo. Ahora, repito, ¿quién me ayudará llevándolo a mi carruaje? 2 hombres no tardaron mucho en ofrecerse como voluntarios. Después de todo, su cara bonita era difícil de resistir, y una pequeña compensación por la acción estaba implícita. Los 2 hombres llevaron al extraño lo más cómodamente que pudieron hasta que finalmente llegaron al carruaje. Amelia entró por un breve momento y salió con una poción azul en la mano. Abriendo la pequeña botella, la mete en la boca del hombre, asegurándose de que no se pierda nada del líquido curativo. Después de darle la poción, se volvió para volver al carruaje, cuando escuchó que algo golpeaba el suelo. Mirando hacia atrás, descubrió que ambos hombres habían dejado al desconocido inconsciente. Estaba a punto de regañarlos, cuando notó que sus ojos estaban abiertos, lo que debió ser el motivo de su reacción. Poco después de caer al suelo, el hombre dejó escapar ruidosos espacios para respirar, seguidos de una tos fuerte. No queriendo perder más tiempo, Amelia les indicó a los hombres que lo llevarán dentro del carruaje, lo que finalmente hicieron, y después de recibir su recompensa se fueron. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó uno de los caballeros que la acompañaban, visiblemente consternado. Le estamos ayudando. Amelia respondió, mirando al hombre ahora inconsciente sentado a su lado. Ayudándolo. Míralo. Está tan muerto como está. Deberíamos encontrar un lugar donde dejarlo, y luego ir con tu padre. El otro respondió. Estoy seguro de que podrías dormir profundamente con eso, pero yo no pude. Y la última vez que lo comprobé, yo estaba a cargo. Entonces trata de no malgastar nuestra mercadería en él. ¿Qué mercancía? Preguntó ella. Esa poción. Era para el señor Victoria. Un anciano, que no puede aceptar el hecho de que ha pasado mucho tiempo su mejor momento. Pero no se preocupe, me ocuparé de él, si es necesario. El viaje fue largo, al fin y al cabo había una cierta urgencia desde arriba para disgustar a Amelia, y ese era el miedo a disgustar a su padre. Así que hubo pocas pausas para pasar el mayor tiempo posible en movimiento. Normalmente sería algo de lo que Amelia se quejaría abiertamente, sin embargo, esta vez estaba mucho más interesada en el extraño, mostrándole lo que los 2 hombres mayores veían como una preocupación casi genuina. El hombre entraba y salía de la conciencia con bastante frecuencia. Incluso si el tiempo que pasó consciente pareció durar más, Amelia se encontró incapaz de sacarle nada. El hecho de que pudiera hacer que sus ojos siguieran sus movimientos ya era un progreso en comparación con cómo había comenzado. Ella ya había desperdiciado pociones en él, para disgusto de los otros pasajeros, a lo que no podría importarle menos. Después de todo, era mejor para ellos usarlos con alguien que los necesitara. Algo que notó, pero decidió ignorar y, afortunadamente, los otros 2 parecían ignorar por completo, fue que el agujero en el pecho del hombre parecía hacerse más pequeño. El cambio fue mínimo en el mejor de los casos, siendo esa la razón por la que no le prestó mucha atención. Sin embargo, estaba sucediendo no obstante. Lo mismo le estaba pasando a su brazo, con mínima recuperación, lo cual era asombroso dada la cantidad de pociones curativas que le había dado. Ciertamente debería haber funcionado, aún así ella no era una experta en pociones, por lo que siempre podía estar equivocada. En un momento durante el viaje, el hombre comenzó a murmurar algo. Habló en un tono bajo que estuvo lleno de largas pausas y frases aparentemente inconexas. Le hacía imposible entender lo que estaba diciendo. Finalmente, llegó el momento de una larga pausa. Había caído la noche y los caminos eran demasiado peligrosos para viajar solo, especialmente cuando entre ellos no había ningún luchador competente. Se detuvieron en el Huite Fandin.
Tenía un nombre bastante brutal, pero era conocido por estar en las mejores condiciones para dar la bienvenida incluso a los del más alto nivel, lo que significa que incluso un comerciante del calibre de Amelia era un niño pequeño a sus ojos. El conductor detuvo el carruaje y fue inmediatamente a abrir la puerta para dejar salir a sus pasajeros, y mientras lo hacía, un joven bien vestido se acercó a recibirlos. Bienvenido a la posada Uitefang. Saludó, cuando Amelia salió del carruaje. Gracias. ¿Hay habitaciones disponibles? Preguntó, mientras los dos hombres mayores emergían detrás de ella. Los hay. Si lo desea, puedo mostrarle la oficina principal y conseguir un descanso nocturno que tanto necesita. Dijo el joven empleado, haciendo una pequeña reverencia. Muy bien, joven. Indíquenos el camino. Dijo uno de los caballeros mayores. El joven les hizo un gesto de asentimiento y procedió a guiarlos de regreso al edificio. Amelia, sin embargo, decidió quedarse atrás para poder hablar con el conductor. Vea lo que puede hacer para darle un lugar adecuado para descansar. Quizás en el mismo edificio donde pasará la noche. Dijo Amelia. Oh, por supuesto. Haré mi mejor esfuerzo. Hazlo e infórmame si ocurre algo importante. Habiendo dado a conocer sus órdenes, Amelia comenzó a caminar hacia la posada. El conductor echó un vistazo dentro del carruaje al hombre aún inmóvil, dándole un pequeño suspiro cerró la puerta. Tomando el control de las riendas, procedió a llevar el carruaje a donde él, los caballos y él mismo pasarían la noche. Era un edificio de aspecto mucho menos impresionante que el propio inn, pero no más pequeño. Después de todo, se usó para guardar el transporte y la mayoría de los sirvientes. De los que vinieron a pasar su tiempo aquí, en comparación con edificios similares en otros lugares, estaba a punto de pasar la noche en un palacio. Un ruido le llamó la atención, le resultaba familiar, pero como quedó ensombrecido por el ruido general del propio carruaje, el conductor decidió ignorarlo. Eso fue hasta que continuó repitiéndose. Mirando a su izquierda, desde donde determinó que era la fuente del ruido, sus ojos se agrandaron cuando vio la puerta del carruaje abrirse. Deteniendo rápidamente a los caballos en seco, el conductor se dejó caer al suelo y corrió hacia la abertura. Mirando dentro no vio nada. El interior estaba vacío y su último pasajero se había ido. Comenzó a entrar en pánico. ¿Qué diría Lady Amelia cuando se enterara de esto? Ciertamente ella lo reprendería por su fracaso, pero ¿cómo podría hacerlo? Lo que sea que pasó estaba fuera de su control. Corriendo hacia la posada, el conductor empujó a algunos de los recepcionistas. Entró en el edificio, trayendo tierra al suelo inmaculado y sorprendiendo a Amelia y a los ancianos con su repentina aparición. ¿Cuál es el significado de este? Uno de los ancianos gruñó. La Lady se ha ido. Anunció el conductor, sus palabras inmediatamente pintaron conmoción en el rostro de los presentes. Amelia miró a su alrededor, viendo si sus palabras habían captado alguna atención no deseada, y afortunadamente ese no parecía ser el caso. Entonces se acercó al conductor antes de hablar. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Eso no debería ser posible. Murmuró ella. Pero es verdad, mi señora. Escuché que se abría la puerta mientras me llevaba el carruaje, cuando fui a comprobar que se había ido. Entonces nos hizo un favor. Uno de los ancianos comentó. Cállate. Amelia siseó en respuesta, antes de volver a dirigir su atención al conductor. Ve y guarda el carruaje, entonces ya está. Ve y descansa un poco. Ella dijo. Pero no debería ir a buscarlo. Después de todo él era H. Amelia lo silenció rápidamente. Amelia reflexionó sobre sus palabras, para ser honesta, le cabreó que él simplemente se hubiera desvanecido, aparentemente habiéndose ido después de que ella hizo todo lo posible para ayudarlo. También le dolía admitir que el conductor tenía razón, estaba herido y tal vez desorientado, siendo esa la razón por la que desapareció así. Bien. Ve y búscalo, pero no pierdas mucho tiempo en eso. Te necesitaremos con la cara fresca para mañana. Si encuentras algo, infórmame de inmediato. Ahora vete. Sí, mi señora. Haciendo una pequeña reverencia se fue. Tropezó por el bosque cerca de la posada. Usando su mano derecha para sostenerse contra los árboles, no pudo enfocar su mente en una sola cosa. Fue una experiencia nueva para alguien cuya mente normalmente estaba completamente organizada. Varios pensamientos chocaron, todos ellos luchando por su atención. Dejándose caer contra un árbol, respiró hondo varias veces, como si nunca lo hubiera hecho en su vida. El primer pensamiento sólido que le vino a la mente, que por un momento casi le hizo reír, fue la pequeña distancia que había podido cubrir entre el carruaje y este bosque.
Una vez más su mente entró en confusión, lo que junto con su extraño agotamiento lo hizo caer de rodillas. Había algo mal en su cuerpo, estaba seguro de ello, pero era de esperarse dado lo sucedido. Entonces su mente se quedó en blanco. ¿Qué pasó? Lo último que recordaba era estar en batalla y luego en la oscuridad. Sus ojos se dirigieron a su pecho y brazo izquierdo. Finalmente parecían estar regenerando. ¿Había considerado oportuno comenzar realmente el proceso de curación ahora? Lejos de los ojos de aquellos que ya sospechaban de él y de su naturaleza, fue un movimiento inteligente. No era como si pudiera quejarse, dada su situación actual. Solo había estado consciente durante breves períodos de tiempo antes, pero estar parado en medio de los árboles le mostró de lo que ya sospechaba, que esto no era la sociedad de almas. Quizás fue el mundo humano. No estaba tan seguro de eso. No coincidía con el mundo humano que conocía. Una vez más tomó una gran bocanada de aire, o su cuerpo estaba teniendo problemas para adaptarse a su entorno, o había cambiado. Estaba más inclinado a la idea de que había cambiado. Se sentía extraño, su propio cuerpo se sentía extraño para él. La sensación era similar a cuando uno usaba por primera vez un giga y era restrictivo. ¿Qué debe hacer? Estaba debilitado, de eso estaba seguro. Su cuerpo estaba exhausto por cualquier proceso que lo había traído aquí, y la idea de irse solo era una tontería. Sabía demasiado poco para poder hacer eso. Entonces le vino a la mente un nombre: Amelia. Ella estaba familiarizada con este lugar, y se desvivió por ayudarlo. Quizás por el momento eso es lo que necesitaba, ayuda. Obligándose a retroceder, se dio la vuelta dejando que sus ojos cayeran sobre la posada. Miró hacia abajo una vez más, y la carne ahora cubría el agujero en su pecho. El brazo también estaba hecho de carne y hueso. Nunca había visto que su regeneración tomara un rumbo así, pero por el momento lo aceptaría. Esperó unos momentos más a que el proceso hubiera seguido su curso. Cuando su cuerpo estuvo completamente curado, al menos parecía estar curado, pasando su mano derecha por su cabello, desapareció. Amelia abrió la puerta de su habitación, actualmente estaba envuelta en una bata rosa claro. Era propiedad de la posada y demostró a quienes se duchaban allí que la calidad de la túnica estaba garantizada. Cerrando la puerta, dio unos pasos adentro cuando sus ojos se posaron en la ventana abierta, que sabía que estaba cerrada antes de irse, y que ningún sirviente la habría abierto sin que ella lo dijera primero. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando se dio cuenta de algo aterrador. Ella no estaba sola en la habitación. Era débil, pero podía ver a alguien por el rabillo del ojo izquierdo. Comenzó a darse la vuelta lentamente, apretando el agarre de la pequeña hoja que tenía en la mano derecha. Era extraño llevarlo consigo, pero era mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Lo que vio la sorprendió. Apoyado contra la pared junto a la puerta, estaba el hombre, el que ella había ayudado, el que su conductor dijo que había desaparecido. Mis disculpas. No era mi deseo asustarte. Habló, su voz se sintió abrumadora y educada. Su mente recogió otra cosa. Fue la debilidad lo que vio. Parecía confiado, pero ella podía ver a través de eso. Después de todo, ese era su trabajo. Es así, dijo, caminando hacia la cama, alejándose más de él. Sí. Entiendo que fue grosero de mi parte haber desaparecido, sin embargo no estaba en mis cabales en este momento, le informó, solo para que ella lo interrumpiera. Entonces, ¿decidiste volver? Sintiendo que habías sido injusto con quien te había ayudado. Que tal vez ella merecía más que te dijeran que acababas de desaparecer. Amelia respondió, sin molestarse en ocultar el sarcasmo. Lo que dices es verdad. Sería ingrato de mi parte irme sin expresar mi gratitud. Después de todo, quién sabe lo que podría haber pasado si me hubieran dejado solo. El hombre hizo una pequeña reverencia mientras decía esto, y Amelia no pudo evitar soltar una carcajada. Para ser honesto, no se había divertido tanto en años. Disfrutaba el hecho de tener el poder en esta situación. Me alegra que aprecies lo que hice por ti. Y si quieres expresar tu gratitud, ¿por qué no empezar por decirme quién eres? Mi nombre es Aizen. Suke Aizen. ¿Puedo saber tu nombre? Amelia Bedelia Ainer. Pero eso no es lo que te pregunté. Bueno, un nombre ayuda, pero un nombre es algo bastante limitado y común. No me dice quién eres, a menos que se suponga que yo sepa quién eres. Solo por su nombre. Aizen asintió débilmente con la cabeza de la mujer, mostrándole que entendía lo que estaba diciendo. Amelia notó su asentimiento, sin embargo, su atención estaba más centrada en él como un todo. Su lenguaje corporal le mostró más de lo que sus palabras jamás podrían.
Estaba haciendo todo lo posible por mantener las apariencias. No importaba lo bueno que fuera para mantener su apariencia, ella podía ver que estaba luchando, con cierta dificultad, para mantener su postura recta. Tanto que la hizo preguntarse por qué estaba preocupada cuando lo sintió por primera vez dentro de la habitación. La razón se volvió obvia para ella muy pronto. Fueron sus ojos. La abrazaron con insultante facilidad. No coincidían con su estado actual. El poder que transmitían solos, fue suficiente para que ella no bajara la guardia, al menos no del todo. Supongo que mi nombre no se conocería por aquí. No es soportable para los dos. No puedo darte una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Estaba en una batalla y el enemigo me tomó por sorpresa. Cuando desperté estaba en medio de un bosque, cerca de un lago. Puedes completar el resto. Amelia cruzó las piernas mientras reflexionaba sobre su historia. Era vago, demasiado vago para su gusto. Cuando hablaba de un lago, debía ser el lago cerca del pueblo. Fuera de eso, él realmente no le había dicho nada importante. Ciertamente, podría ser más abierto con sus palabras. Después de todo, ella lo había ayudado. Sin duda, debería aprender más. ¿En batalla? ¿Contra quién? ¿Dónde? En ningún lugar que conozcas, y no contra un oponente con el que un humano estaría familiarizado. Aizen respondió. Su respuesta despertó su interés. ¿Humano? ¿Confirmaba eso lo que ella ya sospechaba, y creía obvio, que él no era humano? Cuando dices humano, ¿eso significa que no eres humano? Aizen dejó escapar un sonido ahogado, que Amelia no estaba segura de que fuera una risa o no. ¿Había pensado que su pregunta era demasiado obvia? Para ser honesto, no le importaba. Ella había llegado a sus propias conclusiones, pero al final, siempre era mejor obtener la respuesta de la fuente misma. De hecho, no soy humano. Los de mi especie son conocidos como Shinigami. También conocidos como Soul Reaper. ¿Toma las almas de la gente? Amelia preguntó, arqueando una ceja. Para decirlo en términos simplistas, sí. Conteniendo la ira que sintió, se derivó del énfasis que puso en la palabra simplista. Además, Amelia no pudo evitar encontrar su historia muy fascinante. Lo que estás diciendo, es que eres un Shinigami, que fue enviado aquí durante una batalla, en la que sucedió algo que terminó enviándote aquí, entonces supongo que las heridas fueron de esa batalla. Preguntó ella, mirando su cuerpo y pecho sanados. Sí. Tuve la suerte de ser encontrado por mí y ayudado. Esa es una historia bastante interesante. Amelia se detuvo mientras se levantaba de la cama. Caminó hasta la ventana aún abierta, mirando los alrededores iluminados por la luna, antes de hablar una vez más. Digamos que creo en esa historia. ¿Por qué regresaste? ¿No es un Shinigami capaz de valerse por sí mismo? Después de todo, pudiste curar tus heridas. No estoy familiarizado con este mundo, y actualmente estoy en un estado debilitado. Aizen comenzó a responder, antes de ser interrumpido por Amelia una vez más. ¿Y quieres ayuda? ¿Es así? No me malinterpretes. De hecho, necesito ayuda. Sin embargo, no planeo pedirla sin ofrecer algo a cambio. ¿Pero qué puedes ofrecerme? Después de todo, no parece que tengas nada que destacar. De hecho, no lo hago. Sin embargo, está tomando una decisión basándose únicamente en lo que ve en este momento, y estoy seguro de que alguien como usted sabe que no debe hacer eso. Como yo, probablemente no tenga una manera viable de devolverle el dinero, pero al 100%, sería una historia diferente. Señaló Aizen. ¿Cómo es eso? No debería haber ninguna razón para tal pregunta. Deja que tu mente corra libremente. Estoy seguro de que puedes pensar en algo. Amelia lo miró hacia abajo una vez más. Tenía confianza y ella tendría que dárselo, lo que solo la preocupaba. Digamos que estaba diciendo la verdad, ¿de qué le serviría una vez que estuviera de vuelta en plena potencia? Por lo que sabía, él podía deshacerse de ella, pero algo le decía que ese no era el caso. Una vez más fueron sus ojos. Parecían decirle cosas que su boca no transmitía. Le mostraron la fuerza que le faltaba a su cuerpo. Un poder que, extrañamente, la hacía sentirse segura. Como si el mundo entero pudiera derrumbarse a su alrededor y él continuaría de pie. Ya había decidido ayudarte, así que no pediré nada a cambio de eso. Pero tomaré tu oferta en consideración para lo que viene después. Después de todo, supongo que no tienes un lugar a donde ir, y es posible que necesite un guía, ya que no es de aquí. Entonces, puede comenzar a pensar en cómo me pagará esta deuda. Eres muy generosa. También puedes dejar la dulce charla para más tarde. Ella gruñó en respuesta, caminando de regreso a su cama.
Salimos temprano en la mañana. Asegúrate de estar allí. Por supuesto. Dijo Aizen, caminando hacia la ventana. Y cierra la ventana al salir. Aizen desapareció poco después, cerrando la ventana como le había indicado. Tan pronto como estuvo segura de que él se había ido, Amelia dejó escapar un suspiro cansado, permitiendo que el calor que se acumulaba en su núcleo finalmente penetrara a través de su cuerpo. Su presencia era demasiado abrumadora. Podía ver cómo su cuerpo parecía débil, incluso cómo hablaba, y estaba segura de que se contuvo para ponerse de su lado bueno. Aún así, se sentía abrumador estar cerca. Realmente la emocionó. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que estuvo con un hombre que la cautivó, un hombre que incluso en el peor de los casos transmitía una imagen tan sofisticada? Por encima de todo, no podía dejar de lado la forma en que la miraba. Los ojos de Amelia bajaron a su escote y piernas expuestas. Sus ojos estaban sobre ella, sin embargo, parecía que él no era consciente de ello. Esto la hizo reír. Era casi como si fuera un niño, pero dada su apariencia, estaba segura de que no era un extraño para las mujeres. Realmente era un hombre interesante. Aizen reapareció a una buena distancia de la posada. Su corazón latía a 1000 millas por hora y el calor había llenado por completo su cuerpo. Era como temía, algo le había pasado a su cuerpo. ¿Qué más explicaría cómo su atención podía ser desviada tan fácilmente por el cuerpo de una mujer? Tal sentimiento estaba más allá de él, ya que era débil, ingenuo, casi humano. Sus ojos se abrieron cuando la palabra apareció en su mente. Se miró la mano derecha sudorosa. ¿Era esto lo que le había pasado? ¿Su cuerpo había sido alterado para parecerse al de un humano, o era simplemente humano? ¿Era de carne y hueso? Eso ya había concluido. Necesitaría más tiempo para llegar a conclusiones adecuadas. Por el momento, necesitaría descansar. El simple pensamiento hizo reír a Aizen, pero era cierto, por ahora descansaría. Ella se sentó en el asiento trasero de su carruaje, y había 2 hombres mayores en el asiento frente a ella. Si bien ella era la única en su asiento, su chaqueta cubría el lugar que sería utilizado por otro pasajero. Su codo descansaba en la puerta y su cabeza apoyada en su mano, con el pelo largo y rizado a cuervo cubriendo parte de su rostro, ocultando su ojo izquierdo, dejando solo su ojo derecho castaño claro expuesto. Su piel era la imagen de la salud, y su color era natural con lo que parecía ser un brillo natural. No había marcas visibles, fueran de origen natural o no. Vestía pantalones negros ajustados, con botas largas de cuero de tacón alto, y la parte superior del cuerpo estaba cubierta por una blusa blanca que de ninguna manera ayudaba a disimular el contorno de su busto mediano. El simple hecho era que era hermosa. Ella estaba entre una de las mujeres más hermosas del reino, pero eso le importaba poco, cuando sus ojos se posaron en el pueblo por el que pasaba su carruaje, el aburrimiento puro llenó su mente. Básicamente, la pequeña aldea estaba ubicada en lo que muchos podrían llamar el jardín de una de las mansiones de su familia. Al ser una familia de comerciantes, la mansión se utilizaba para cuando tenían que hacer negocios con los clientes más importantes. Después de todo, la vista del campo era, la mayoría de las veces, vista como más placentera que el caos de las áreas más civilizadas del reino, o eso decía su padre. Para ser honesta, vio poca diferencia en la forma en que se realizaban los negocios, ya sea aquí o en otro lugar, pero sus opiniones nunca coincidieron con las de su padre. Ese había sido el caso desde el primer día. Más que sus opiniones, lo que realmente le disgustaba era ella, una niña que debería haber sido el hijo pródigo que se haría cargo de los negocios del anciano una vez que llegara el momento. En cambio, ella era la hija, no pródiga porque él nunca lo habría admitido, que era solo un comerciante glorificado, cuando sabía perfectamente que a su edad, si ella era un hombre, el negocio ya estaría en sus manos. No era como si quisiera su aprobación. Era solo cuestión de tiempo, incluso si estaba muy disgustado por sus elecciones y la forma en que ella hacía las cosas, sabía que nadie más era lo suficientemente bueno para hacerse cargo de lo que él había construido. Sus ojos se dirigieron a las pocas personas que estaban afuera y se despidieron, y se las arregló para responder con un débil saludo propio, aunque sin interés. Sin interés siendo la manera perfecta de describir su vida. Sintió que su vida se había vuelto de memoria. Al principio, la venta fue emocionante para ella, la dejó con el sentimiento más satisfecho cuando logró hacer una gran venta, pero ahora era mundano en el mejor de los casos. La repentina interrupción de su transporte la sacó de sus pensamientos. Mirando rápidamente a su alrededor para ver lo que había sucedido, descubrió que los otros 2 hombres parecían tan perdidos como ella.
Dado que el carruaje se había detenido efectivamente, abrió la puerta y salió, acercándose al conductor para averiguar qué estaba pasando. Sin embargo, no tuvo necesidad de preguntarle, ya que vio un pequeño grupo de personas corriendo hacia el bosque que estaba demasiado a su izquierda. Al echarles un vistazo rápido, todos parecían estar preocupados por algo y tenían prisa. ¿Lo que ha sucedido? Le preguntó al conductor. Mi señora Amelia, no estoy seguro. Pero escuché algo sobre un hombre en la jungla. Respondió el joven y descuidado conductor. Amelia lo miró enarcando una ceja, antes de volverse para mirar en la dirección en la que iba el pequeño grupo. Rápidamente decidió ir y seguirlos, sus acciones rápidamente llamaron la atención de los hombres dentro del carruaje. Lady Amelia, puede ser peligroso. Uno de ellos dijo. No podemos perder el tiempo en esto. Tu padre te está esperando. El otro señaló. Mi padre puede esperar. No es como si un viaje de 2 días fuera más largo si pasamos más tiempo aquí. Amelia gruñó en respuesta, alejándose rápidamente del carruaje. Dado el hecho de que tenía bastante talento para caminar con tacones altos, se abrió paso fácilmente a través de las casas y se adentró en la jungla. Mientras lo hacía, pasó junto a algunos de los lugareños, escuchándolos cotillar sobre lo que estaba pasando. Por lo que escuchó, lo único que pudo reconstruir fue que encontraron a un hombre en el bosque y parecía estar gravemente herido, lo que fue suficiente para captar su interés. Al entrar en el bosque, no tomó mucho tiempo llegar al grupo principal de personas, que estaban rodeando este árbol. Algunos de ellos incluso llevaban armas, tal vez temiendo a quien quiera que fuera este hombre. Déjame pasar. Amelia anunció. Al principio, parecían reacios a hacerlo, pero dado que su familia tenía un gran poder sobre su aldea, y su negocio también era bueno para ellos, finalmente se apartaron y abrieron un camino para que ella caminara. Lo que vio fue realmente sorprendente. De hecho, había un hombre allí. Uno que ella nunca había visto antes, parecía estar usando algún tipo de ropa hecha de tiras negras, que actualmente se estaban cayendo a pedazos, y su cabello era castaño y desordenado. Lo que realmente llamó su atención, hasta el punto que la hizo retroceder un paso para recomponerse, fue el todo en su pecho y la parte faltante de su brazo izquierdo. Incluso con todas estas heridas, estaba vivo. Eso era obvio, ya que uno solo necesitaba notar que de hecho estaba respirando y solo inconsciente. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde vino? Amelia preguntó, mirando a la gente a su alrededor. Mi hija dijo que lo vio tropezar hacia el pueblo. Pero cuando vinimos a investigar, encontramos esto. Respondió una mujer. Miró a la mujer y luego de nuevo al hombre. Había tropezado en su camino hasta aquí. Si eso era cierto, entonces ¿de dónde había venido? ¿Era realmente un hombre y no un demonio disfrazado? Después de todo, sus heridas deberían poder matar a cualquier hombre normal. Aún así, eso no podía ser cierto, al ver sus heridas, podía imaginarse a uno de los grandes héroes de este mundo luchando con algo similar a esto. Después de todo, ¿no era eso lo que hacían los héroes? No es que este hombre pareciera un héroe. Para ser honesta, había algo en él que transmitía problemas, pero ella no pudo evitar mirarlo a la cara. Incluso un poco escondido por su cabello, era un espectador, eso era obvio. ¿Qué planeas hacer con él? Amelia preguntó con curiosidad. Lo dejamos aquí, alguien como él solo puede significar problemas. Uno de los hombres gruñó. No podemos hacer eso. ¿No ves que está herido? Tenemos que ayudarlo. Una de las mujeres respondió. ¿No ves que es un demonio? Nos matará a todos. Si es un demonio, ¿por qué venir aquí? Especialmente cuando está en este estado. Amelia comentó, bajando a la multitud en un susurro bajo. Estoy de acuerdo en ayudarlo. Ahora, ¿quién quiere llevarlo de regreso a mi carruaje? Preguntó mirando a su alrededor. Pero necesita ayuda. ¿No deberíamos tratarlo aquí? Preguntó una de las mujeres. Míralo. Necesita ir a algún lugar con las condiciones adecuadas para cuidar de él, y ese es el lugar al que voy. También tengo pociones curativas que pueden usarse para al menos estabilizarlo. Ahora, repito, ¿quién me ayudará llevándolo a mi carruaje? 2 hombres no tardaron mucho en ofrecerse como voluntarios. Después de todo, su cara bonita era difícil de resistir, y una pequeña compensación por la acción estaba implícita. Los 2 hombres llevaron al extraño lo más cómodamente que pudieron hasta que finalmente llegaron al carruaje. Amelia entró por un breve momento y salió con una poción azul en la mano. Abriendo la pequeña botella, la mete en la boca del hombre, asegurándose de que no se pierda nada del líquido curativo.
Después de darle la poción, se volvió para volver al carruaje, cuando escuchó que algo golpeaba el suelo. Mirando hacia atrás, descubrió que ambos hombres habían dejado al desconocido inconsciente. Estaba a punto de regañarlos, cuando notó que sus ojos estaban abiertos, lo que debió ser el motivo de su reacción. Poco después de caer al suelo, el hombre dejó escapar ruidosos espacios para respirar, seguidos de una tos fuerte. No queriendo perder más tiempo, Amelia les indicó a los hombres que lo llevarán dentro del carruaje, lo que finalmente hicieron, y después de recibir su recompensa se fueron. ¿Cuál es el significado de esto?, preguntó uno de los caballeros que la acompañaban, visiblemente consternado. Le estamos ayudando. Amelia respondió, mirando al hombre ahora inconsciente sentado a su lado. Ayudándolo. Míralo. Está tan muerto como está. Deberíamos encontrar un lugar donde dejarlo, y luego ir con tu padre. El otro respondió. Estoy seguro de que podrías dormir profundamente con eso, pero yo no pude. Y la última vez que lo comprobé, yo estaba a cargo. Entonces trata de no malgastar nuestra mercadería en él. ¿Qué mercancía?, preguntó ella. Esa poción. Era para el señor Victoria. Un anciano, que no puede aceptar el hecho de que ha pasado mucho tiempo su mejor momento. Pero no se preocupe, me ocuparé de él, si es necesario. El viaje fue largo, al fin y al cabo había una cierta urgencia desde arriba para disgustar a Amelia, y ese era el miedo a disgustar a su padre. Así que hubo pocas pausas para pasar el mayor tiempo posible en movimiento. Normalmente sería algo de lo que Amelia se quejaría abiertamente, sin embargo, esta vez estaba mucho más interesada en el extraño, mostrándole lo que los dos hombres mayores veían como una preocupación casi genuina. El hombre entraba y salía de la conciencia con bastante frecuencia. Incluso si el tiempo que pasó consciente pareció durar más, Amelia se encontró incapaz de sacarle nada. El hecho de que pudiera hacer que sus ojos siguieran sus movimientos ya era un progreso en comparación con cómo había comenzado. Ella ya había desperdiciado pociones en él, para disgusto de los otros pasajeros, a lo que no podría importarle menos. Después de todo, era mejor para ellos usarlos con alguien que los necesitara. Algo que notó, pero decidió ignorar y, afortunadamente, los otros dos parecían ignorar por completo, fue que el agujero en el pecho del hombre parecía hacerse más pequeño. El cambio fue mínimo en el mejor de los casos, siendo esa la razón por la que no le prestó mucha atención. Sin embargo, estaba sucediendo no obstante. Lo mismo le estaba pasando a su brazo, con mínima recuperación, lo cual era asombroso dada la cantidad de pociones curativas que le había dado. Ciertamente debería haber funcionado, aún así ella no era una experta en pociones, por lo que siempre podía estar equivocada. En un momento durante el viaje, el hombre comenzó a murmurar algo. Habló en un tono bajo que estuvo lleno de largas pausas y frases aparentemente inconexas. Le hacía imposible entender lo que estaba diciendo. Finalmente, llegó el momento de una larga pausa. Había caído la noche y los caminos eran demasiado peligrosos para viajar solo, especialmente cuando entre ellos no había ningún luchador competente. Se detuvieron en el White Fan Inn. Tenía un nombre bastante brutal, pero era conocido por estar en las mejores condiciones para dar la bienvenida incluso a los del más alto nivel, lo que significa que incluso un comerciante del calibre de Amelia era un niño pequeño a sus ojos. El conductor detuvo el carruaje y fue inmediatamente a abrir la puerta para dejar salir a sus pasajeros, y mientras lo hacía, un joven bien vestido se acercó a recibirlos. Bienvenido a la posada White Fan. Saludó, cuando Amelia salió del carruaje. Gracias. ¿Hay habitaciones disponibles?, preguntó, mientras los dos hombres mayores emergían detrás de ella. Los hay. Si lo desea, puedo mostrarle la oficina principal y conseguir un descanso nocturno que tanto necesita, dijo el joven empleado, haciendo una pequeña reverencia. Muy bien, joven. Indíquenos el camino, dijo uno de los caballeros mayores. El joven les hizo un gesto de asentimiento y procedió a guiarlos de regreso al edificio. Amelia, sin embargo, decidió quedarse atrás para poder hablar con el conductor. Vea lo que puede hacer para darle un lugar adecuado para descansar. Quizás en el mismo edificio donde pasará la noche, dijo Amelia. Oh, por supuesto. Haré mi mejor esfuerzo. Hazlo e infórmame si ocurre algo importante. Habiendo dado a conocer sus órdenes, Amelia comenzó a caminar hacia la posada. El conductor echó un vistazo dentro del carruaje al hombre aún inmóvil, dándole un pequeño suspiro cerró la puerta. Tomando el control de las riendas, procedió a llevar el carruaje a donde él, los caballos y él mismo pasarían la noche.
Era un edificio de aspecto mucho menos impresionante que el propio inn, pero no más pequeño. Después de todo, se usó para guardar el transporte y la mayoría de los sirvientes. De los que vinieron a pasar su tiempo aquí, en comparación con edificios similares en otros lugares, estaba a punto de pasar la noche en un palacio. Un ruido le llamó la atención, le resultaba familiar, pero como quedó ensombrecido por el ruido general del propio carruaje, el conductor decidió ignorarlo. Eso fue hasta que continuó repitiéndose. Mirando a su izquierda, desde donde determinó que era la fuente del ruido, sus ojos se agrandaron cuando vio la puerta del carruaje abrirse. Deteniendo rápidamente a los caballos en seco, el conductor se dejó caer al suelo y corrió hacia la abertura. Mirando dentro no vio nada. El interior estaba vacío y su último pasajero se había ido. Comenzó a entrar en pánico. ¿Qué diría Lady Amelia cuando se enterara de esto? Ciertamente ella lo reprendería por su fracaso, pero ¿cómo podría hacerlo? Lo que sea que pasó estaba fuera de su control. Corriendo hacia la posada, el conductor empujó a algunos de los recepcionistas. Corriendo hacia la posada, el conductor empujó a algunos de los recepcionistas. Entró en el edificio, trayendo tierra al suelo inmaculado y sorprendiendo a Amelia y a los ancianos con su repentina aparición. ¿Cuál es el significado de este? Uno de los ancianos gruñó: "La Lady se ha ido", anunció el conductor. Sus palabras inmediatamente pintaron conmoción en el rostro de los presentes. Amelia miró a su alrededor, viendo si sus palabras habían captado alguna atención no deseada, y afortunadamente ese no parecía ser el caso. Entonces se acercó al conductor antes de hablar. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Eso no debería ser posible, murmuró ella. Pero es verdad, mi señora. Escuché que se abría la puerta mientras me llevaba el carruaje, cuando fui a comprobar que se había ido. Entonces nos hizo un favor. Uno de los ancianos comentó. Cállate. Amelia siseó en respuesta, antes de volver a dirigir su atención al conductor. Ve y guarda el carruaje, entonces ya está. Ve y descansa un poco. Ella dijo. Pero no debería ir a buscarlo. Después de todo él era H. Amelia lo silenció rápidamente. Amelia reflexionó sobre sus palabras. Para ser honesta, le cabreó que él simplemente se hubiera desvanecido, aparentemente habiéndose ido después de que ella hizo todo lo posible para ayudarlo. También le dolía admitir que el conductor tenía razón, estaba herido y tal vez desorientado, siendo esa la razón por la que desapareció así. Bien. Ve y búscalo, pero no pierdas mucho tiempo en eso. Te necesitaremos con la cara fresca para mañana. Si encuentras algo, infórmame de inmediato. Ahora vete. Sí, mi señora. Haciendo una pequeña reverencia se fue. Tropezó por el bosque cerca de la posada. Usando su mano derecha para sostenerse contra los árboles, no pudo enfocar su mente en una sola cosa. Fue una experiencia nueva para alguien cuya mente normalmente estaba completamente organizada. Varios pensamientos chocaron, todos ellos luchando por su atención. Dejándose caer contra un árbol, respiró hondo varias veces, como si nunca lo hubiera hecho en su vida. El primer pensamiento sólido que le vino a la mente, que por un momento casi le hizo reír, fue la pequeña distancia que había podido cubrir entre el carruaje y este bosque. Una vez más su mente entró en confusión, lo que junto con su extraño agotamiento lo hizo caer de rodillas. Había algo mal en su cuerpo, estaba seguro de ello, pero era de esperarse dado lo sucedido. Entonces su mente se quedó en blanco. ¿Qué pasó? Lo último que recordaba era estar en batalla y luego en la oscuridad. Sus ojos se dirigieron a su pecho y brazo izquierdo. Finalmente parecían estar regenerando. ¿Había considerado oportuno comenzar realmente el proceso de curación ahora? Lejos de los ojos de aquellos que ya sospechaban de él y de su naturaleza, fue un movimiento inteligente. No era como si pudiera quejarse, dada su situación actual. Solo había estado consciente durante breves periodos de tiempo antes, pero estar parado en medio de los árboles le mostró de lo que ya sospechaba, que esto no era la sociedad de almas. Quizás fue el mundo humano. No estaba tan seguro de eso. No coincidía con el mundo humano que conocía. Una vez más tomó una gran bocanada de aire, o su cuerpo estaba teniendo problemas para adaptarse a su entorno, o había cambiado. Estaba más inclinado a la idea de que había cambiado. Se sentía extraño, su propio cuerpo se sentía extraño para él. La sensación era similar a cuando uno usaba por primera vez un giga y era restrictivo. ¿Qué debe hacer? Estaba debilitado, de eso estaba seguro. Su cuerpo estaba exhausto por cualquier proceso que lo había traído aquí, y la idea de irse solo era una tontería. Sabía demasiado poco para poder hacer eso.
Entonces le vino a la mente un nombre: Amelia. Ella estaba familiarizada con este lugar, y se desvivió por ayudarlo. Quizás por el momento eso es lo que necesitaba, ayuda. Obligándose a retroceder, se dio la vuelta dejando que sus ojos cayeran sobre la posada. Miró hacia abajo una vez más, y la carne ahora cubría el agujero en su pecho. El brazo también estaba hecho de carne y hueso. Nunca había visto que su regeneración tomara un rumbo así, pero por el momento lo aceptaría. Esperó unos momentos más a que el proceso hubiera seguido su curso. Cuando su cuerpo estuvo completamente curado, al menos parecía estar curado, pasando su mano derecha por su cabello, desapareció. Amelia abrió la puerta de su habitación, actualmente estaba envuelta en una bata rosa claro. Era propiedad de la posada y demostró a quienes se duchaban allí que la calidad de la túnica estaba garantizada. Cerrando la puerta, dio unos pasos adentro cuando sus ojos se posaron en la ventana abierta, que sabía que estaba cerrada antes de irse, y que ningún sirviente la habría abierto sin que ella lo dijera primero. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando se dio cuenta de algo aterrador. Ella no estaba sola en la habitación. Era débil, pero podía ver a alguien por el rabillo del ojo izquierdo. Comenzó a darse la vuelta lentamente, apretando el agarre de la pequeña hoja que tenía en la mano derecha. Era extraño llevarlo consigo, pero era mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Lo que vio la sorprendió. Apoyado contra la pared junto a la puerta, estaba el hombre, el que ella había ayudado, el que su conductor dijo que había desaparecido. Mis disculpas. No era mi deseo asustarte. Habló, su voz se sintió abrumadora y educada. Su mente recogió otra cosa. Fue la debilidad lo que vio. Parecía confiado, pero ella podía ver a través de eso. Después de todo, ese era su trabajo. Es así, dijo, caminando hacia la cama, alejándose más de él. Sí. Entiendo que fue grosero de mi parte haber desaparecido, sin embargo no estaba en mis cabales en este momento, le informó, solo para que ella lo interrumpiera. Entonces, ¿decidiste volver? Sintiendo que habías sido injusto con quien te había ayudado. Que tal vez ella merecía más que te dijeran que acababas de desaparecer. Amelia respondió, sin molestarse en ocultar el sarcasmo. Lo que dices es verdad. Sería ingrato de mi parte irme sin expresar mi gratitud. Después de todo, quién sabe lo que podría haber pasado si me hubieran dejado solo. El hombre hizo una pequeña reverencia mientras decía esto, y Amelia no pudo evitar soltar una carcajada. Para ser honesto, no se había divertido tanto en años. Disfrutaba el hecho de tener el poder en esta situación. Me alegra que aprecies lo que hice por ti. Y si quieres expresar tu gratitud, ¿por qué no empezar por decirme quién eres? Mi nombre es Aizen. Suke Aizen. ¿Puedo saber tu nombre? Amelia Bedelia Ainer. Pero eso no es lo que te pregunté. Bueno, un nombre ayuda, pero un nombre es algo bastante limitado y común. No me dice quién eres, a menos que se suponga que yo sepa quién eres. Solo por su nombre. Aizen asintió débilmente con la cabeza de la mujer, mostrándole que entendía lo que estaba diciendo. Amelia notó su asentimiento, sin embargo, su atención estaba más centrada en él como un todo. Su lenguaje corporal le mostró más de lo que sus palabras jamás podrían. Estaba haciendo todo lo posible por mantener las apariencias. No importaba lo bueno que fuera para mantener su apariencia, ella podía ver que estaba luchando, con cierta dificultad, para mantener su postura recta. Tanto que la hizo preguntarse por qué estaba preocupada cuando lo sintió por primera vez dentro de la habitación. La razón se volvió obvia para ella muy pronto. Fueron sus ojos. La abrazaron con insultante facilidad. No coincidían con su estado actual. El poder que transmitían solos, fue suficiente para que ella no bajara la guardia, al menos no del todo. Supongo que mi nombre no se conocería por aquí. No es soportable para los dos. No puedo darte una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Estaba en una batalla y el enemigo me tomó por sorpresa. Cuando desperté estaba en medio de un bosque, cerca de un lago. Puedes completar el resto. Amelia cruzó las piernas mientras reflexionaba sobre su historia. Era vago, demasiado vago para su gusto. Cuando hablaba de un lago, debía ser el lago cerca del pueblo. Fuera de eso, él realmente no le había dicho nada importante. Ciertamente, podría ser más abierto con sus palabras. Después de todo, ella lo había ayudado. Sin duda, debería aprender más. ¿En batalla? ¿Contra quién? ¿Dónde? En ningún lugar que conozcas, y no contra un oponente con el que un humano estaría familiarizado. Aizen respondió. Su respuesta despertó su interés. ¿Humano?
Confirmaba eso lo que ella ya sospechaba, y creía obvio, que él no era humano. Cuando dices humano, ¿eso significa que no eres humano? Aizen dejó escapar un sonido ahogado, que Amelia no estaba segura de que fuera una risa o no. ¿Había pensado que su pregunta era demasiado obvia? Para ser honesto, no le importaba. Ella había llegado a sus propias conclusiones, pero al final, siempre era mejor obtener la respuesta de la fuente misma. De hecho, no soy humano. Los de mi especie son conocidos como Shinigami. También conocidos como Soul Reaper. ¿Toma las almas de la gente? Amelia preguntó, arqueando una ceja. Para decirlo en términos simplistas, sí. Conteniendo la ira que sintió, se derivó del énfasis que puso en la palabra simplista. Además, Amelia no pudo evitar encontrar su historia muy fascinante. Lo que estás diciendo, es que eres un Shinigami, que fue enviado aquí durante una batalla, en la que sucedió algo que terminó enviándote aquí, entonces supongo que las heridas fueron de esa batalla. Preguntó ella, mirando su cuerpo y pecho sanados. Sí. Tuve la suerte de ser encontrado por mí y ayudado. Esa es una historia bastante interesante. Amelia se detuvo mientras se levantaba de la cama. Caminó hasta la ventana aún abierta, mirando los alrededores iluminados por la luna, antes de hablar una vez más. Digamos que creo en esa historia. ¿Por qué regresaste? ¿No es un Shinigami capaz de valerse por sí mismo? Después de todo, pudiste curar tus heridas. No estoy familiarizado con este mundo, y actualmente estoy en un estado debilitado. Aizen comenzó a responder, antes de ser interrumpido por Amelia una vez más. ¿Y quieres ayuda? ¿Es así? No me malinterpretes. De hecho, necesito ayuda. Sin embargo, no planeo pedirla sin ofrecer algo a cambio. ¿Pero qué puedes ofrecerme? Después de todo, no parece que tengas nada que destacar. De hecho, no lo hago. Sin embargo, está tomando una decisión basándose únicamente en lo que ve en este momento, y estoy seguro de que alguien como usted sabe que no debe hacer eso. Como yo, probablemente no tenga una manera viable de devolverle el dinero, pero al 100%, sería una historia diferente. Señaló Aizen. ¿Cómo es eso? No debería haber ninguna razón para tal pregunta. Deja que tu mente corra libremente. Estoy seguro de que puedes pensar en algo. Amelia lo miró hacia abajo una vez más. Tenía confianza y ella tendría que dárselo, lo que solo la preocupaba. Digamos que estaba diciendo la verdad, ¿de qué le serviría una vez que estuviera de vuelta en plena potencia? Por lo que sabía, él podía deshacerse de ella, pero algo le decía que ese no era el caso. Una vez más fueron sus ojos. Parecían decirle cosas que su boca no transmitía. Le mostraron la fuerza que le faltaba a su cuerpo. Un poder que, extrañamente, la hacía sentirse segura. Como si el mundo entero pudiera derrumbarse a su alrededor y él continuaría de pie. Ya había decidido ayudarte, así que no pediré nada a cambio de eso. Pero tomaré tu oferta en consideración para lo que viene después. Después de todo, supongo que no tienes un lugar a donde ir, y es posible que necesite un guía, ya que no es de aquí. Entonces, puede comenzar a pensar en cómo me pagará esta deuda. Eres muy generosa. También puedes dejar la dulce charla para más tarde. Ella gruñó en respuesta, caminando de regreso a su cama. Salimos temprano en la mañana. Asegúrate de estar allí. Por supuesto. Dijo Aizen, caminando hacia la ventana. Y cierra la ventana al salir. Aizen desapareció poco después, cerrando la ventana como le había indicado. Tan pronto como estuvo segura de que él se había ido, Amelia dejó escapar un suspiro cansado, permitiendo que el calor que se acumulaba en su núcleo finalmente penetrara a través de su cuerpo. Su presencia era demasiado abrumadora. Podía ver cómo su cuerpo parecía débil, incluso cómo hablaba, y estaba segura de que se contuvo para ponerse de su lado bueno. Aún así, se sentía abrumador estar cerca. Realmente la emocionó. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que estuvo con un hombre que la cautivó, un hombre que incluso en el peor de los casos transmitía una imagen tan sofisticada? Por encima de todo, no podía dejar de lado la forma en que la miraba. Los ojos de Amelia bajaron a su escote y piernas expuestas. Sus ojos estaban sobre ella, sin embargo, parecía que él no era consciente de ello. Esto la hizo reír. Era casi como si fuera un niño, pero dada su apariencia, estaba segura de que no era un extraño para las mujeres. Realmente era un hombre interesante. Aizen reapareció a una buena distancia de la posada. Su corazón latía a 1000 millas por hora y el calor había llenado por completo su cuerpo. Era como temía, algo le había pasado a su cuerpo. ¿Qué más explicaría cómo su atención podía ser desviada tan fácilmente por el cuerpo de una mujer?
Tal sentimiento estaba más allá de él, ya que era débil, ingenuo, casi humano. Sus ojos se abrieron cuando la palabra apareció en su mente. Se miró la mano derecha sudorosa. ¿Era esto lo que le había pasado? ¿Su cuerpo había sido alterado para parecerse al de un humano, o era simplemente humano? ¿Era de carne y hueso? Eso ya había concluido. Necesitaría más tiempo para llegar a conclusiones adecuadas. Por el momento, necesitaría descansar. El simple pensamiento hizo reír a Aizen, pero era cierto, por ahora descansaría.